¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando la fe choca con la idolatría y el cielo mismo se queda en silencio? Prepárate para sumergirte en una de las historias más intensas y misteriosas de la historia bíblica, la saga de Elías y la sequía. En este video serás testigo de un día que cambió el destino de una nación, una confrontación épica donde la vida y la muerte se encuentran. Quédate hasta el final para desentrañar cada detalle de esta historia que te hará cuestionar todo lo que sabes sobre el poder y la fe. A lo largo de las fértiles llanuras de Israel, un silencio denso comenzó a caer sobre la tierra, diferente a cualquier estación seca que los ancianos pudieran recordar. Bajo el cetro de Acab, un rey más preocupado por complacer los caprichos de su consorte fenicia, Jezabel, que por honrar la herencia de sus padres, el culto a Baal había florecido como la maleza en un páramo. Templos y altares al dios de la lluvia y la fertilidad, tan ajenos a la tradición hebrea, se erguían descaradamente y los profetas del Dios verdadero fueron perseguidos, sus voces silenciadas, sus santuarios profanados. El aire en Samaria, la capital, estaba cargado con el humo de los sacrificios paganos, y el murmullo de las oraciones a dioses extraños reemplazó los himnos a Yahvé. En medio de esta profunda apostasía, un hombre emergió de la tierra de Galaad, al este del Jordán, un lugar de escarpadas montañas y soledad. Se llamaba Elías, y su figura era austera, envuelto en un manto peludo, con la mirada penetrante como las rocas de su tierra natal. No era miembro de la corte, ni buscaba el favor de los poderosos. Su aparición en el palacio real de Samaria fue abrupta, casi fantasmal, una intrusión inesperada en la rutina de la idolatría y los festines. Su voz, al hablar ante Acab, no contenía ni súplica ni diplomacia, solo la fuerza irrefutable de una declaración. El cielo, a través de esa boca solitaria, estaba a punto de cerrarse. Ese día en Samaria, la profecía de Elías resonó con una autoridad que trascendió la simpleza de sus palabras. Vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino conforme a mi palabra. Estas palabras fueron un desafío directo, no solo para el rey y su reina, sino para todo el panteón de dioses cananeos, especialmente para Baal, la deidad adorada como proveedora de lluvia y fertilidad. El aire estaba cargado de un presagio funesto, e incluso los cortesanos acostumbrados a las excentricidades de Jezabel sintieron un escalofrío. La seriedad del semblante de Elías, su absoluta falta de temor ante el poder real y su convicción inquebrantable otorgaron a su declaración una fuerza irrefutable. No era la amenaza de un hombre, sino la sentencia de un poder superior. Una voz que se atrevió a hablar en nombre del Creador en medio de la oscuridad de la idolatría. La corte, acostumbrada a los susurros y los halagos, se enfrentó a una verdad brutal, una verdad que desafiaba la esencia misma de su nueva fe. El silencio que siguió a la repentina salida de Elías del salón real fue más ensordecedor que cualquier grito, un vacío donde antes reinaba la pompa y la ostentación del poder real. El enfrentamiento había sido breve, pero su resonancia prometía durar años, forjando el destino de una nación. La presencia del profeta, austera e imponente, contrastaba marcadamente con la opulencia decadente del palacio, y sus palabras, pronunciadas con una claridad cristalina, atravesaron la atmósfera de complacencia y libertinaje. Acab, acostumbrado a imponer su voluntad y a ser obedecido, se encontró frente a una fuerza que no podía ser controlada por decretos reales ni ejércitos. La profecía flotaba en el aire como una nube oscura, anunciando no solo la ausencia de lluvia, sino también el juicio inminente sobre una tierra que se había desviado de su antiguo pacto. La semilla de la duda, o quizás del miedo, se había plantado ese día, tan rápido como apareció para entregar la terrible
Profecía: Elías desapareció. Su salida del palacio fue tan silenciosa como su llegada extraordinaria, como si la tierra lo hubiera absorbido. Nadie se atrevió a detenerlo. La autoridad divina que emanaba de él pareció paralizar a la guardia y a los oficiales. Sin embargo, la orden que siguió no provino de reyes ni consejeros, sino de una fuente inaudible para los oídos humanos, una voz que guiaba al profeta lejos de la creciente ira de Acab, y especialmente de la incesante persecución de Jezabel. El destino era el arroyo de Querit, un recóndito y sinuoso curso de agua al este del río Jordán, en lo profundo del paisaje desértico. Esta región agreste y aislada ofrecía un refugio natural, con sus gargantas rocosas y escasa vegetación, como velo contra las miradas indiscretas y la incesante persecución de los emisarios reales. Elías, obediente a su guía, emprendió su viaje, abandonando la civilización y la agitación política para buscar refugio en un lugar donde la existencia dependía únicamente de la provisión sobrenatural. El arroyo de Querit no era un oasis exuberante, sino un remanso de vida en medio de la aridez, un pequeño santuario en un mundo cada vez más seco. El silencio del desierto envolvió al profeta, y la ausencia de voces humanas se llenó con el murmullo del agua corriente y el susurro del viento entre los escasos árboles. Allí, lejos del tumulto de Israel y la amenaza de muerte, Elías esperó, su supervivencia ligada a una promesa que desafiaba la lógica y la escasez inminente. Era un testimonio silencioso de la capacidad de Dios para sostener a sus siervos, incluso cuando el mundo que los rodeaba comenzaba a marchitarse bajo el peso de la sequía. Este refugio se convirtió en un microcosmos de la calamidad que se extendía por la nación, pero al mismo tiempo en un bastión de la fidelidad de Dios en medio de la desolación. La sequía que Elías había predicho con tanta convicción no se hizo esperar. El cielo sobre Israel, antes salpicado de nubes que prometían vida, se transformó en un azul inmenso e implacable, sin una sola mancha. El rocío matutino, un regalo diario que nutría la maleza, dejó de caer, y la tierra sedienta comenzó a agrietarse en patrones irregulares, como piel envejecida por el tiempo y el abandono. Los manantiales, antaño claros y generosos, se redujeron a un simple hilo, y los arroyos que serpenteaban por los valles se convirtieron en lechos de piedras secas y arena fina. La vegetación que había sustentado al ganado y los rebaños se marchitó y murió, convirtiéndose en polvo bajo el sol implacable. Los campos, antaño maduros para la siembra, yacían estériles, y el olor a tierra húmeda fue reemplazado por un aroma a polvo y desesperación. Los gritos de los pastores y agricultores comenzaron a resonar por las colinas, y el murmullo de las oraciones a Baal y Asera se volvió más frenético y al mismo tiempo más desesperanzado. Las libaciones de agua y las ofrendas de grano en los altares paganos parecían evaporarse bajo el calor sofocante, sin producir ni una brisa, y mucho menos una nube de lluvia. La prosperidad de la que Acab y Jezabel se habían jactado bajo su reinado se desmoronaba ante los ojos de todos, dejando al descubierto la fragilidad de su fe y la impotencia de sus dioses. Mientras la desolación descendía sobre Israel, la vida en el arroyo de Querit avanzaba a un ritmo diferente, un testimonio silencioso de la provisión que desafiaba la calamidad. Elías observaba en soledad cómo el arroyo menguaba gradualmente, un reflejo de la sequía que asolaba la nación, pero para él el agua nunca dejó de fluir por completo. Era un hilo constante y tenue, pero suficiente para saciar su sed y mantenerlo con vida. Sin embargo, la provisión más notable y enigmática venía del cielo, no en forma de lluvia, sino de una forma mucho más peculiar. 2 veces al día,
Con una puntualidad que superaba cualquier reloj humano, los cuervos aparecían en el horizonte, volando con un propósito incuestionable. En sus picos traían pan y carne, alimentos que parecían surgir de la nada y que eran depositados a los pies del profeta. Esta escena, repetida a diario, era un espectáculo que desafiaba la comprensión natural, un milagro diario que sustentaba la vida de un hombre en medio de una hambruna generalizada. Los cuervos, aves consideradas impuras por la ley mosaica y generalmente asociadas con la carroña, se convirtieron en mensajeros de la provisión divina, una poderosa ironía que subrayaba la soberanía del Dios de Israel sobre toda la creación. La tranquilidad del lugar y la regularidad de estos visitantes alados le dieron a Elías una sensación de seguridad y la certeza de que, a pesar de la devastación que se avecinaba, no había sido olvidado. La dependencia de Elías del arroyo Querit y de los cuervos era una prueba constante de fe y obediencia. Día tras día, la rutina de la provisión se repetía, un milagro silencioso que contrastaba con la creciente inquietud y hambruna que azotaba las ciudades y pueblos de Israel. Las noticias, traídas por viajeros esporádicos que se atrevían a cruzar las tierras secas, hablaban de campos resecos, rebaños muriendo de sed y ríos reducidos a la nada. El agua, antes abundante, se había convertido en un bien preciado, por el que se disputaba ferozmente. Los niños se enfermaban, los ancianos se consumían, y la desesperanza se arraigaba en los corazones del pueblo. La sequía ya no era una amenaza lejana, sino una realidad opresiva que asfixiaba la vida en todos los aspectos. El poder de Baal, invocado con creciente fervor, resultó inexistente, y los frenéticos rituales de sus profetas no lograron producir ni una gota de rocío. La ilusión de que la riqueza y el poder del rey y la reina pudieran apaciguar la furia de los cielos se desvaneció ante la cruda realidad. La tierra gemía por la falta de lluvias y el hambre empezó a obligar a las familias a tomar medidas desesperadas, desmantelando el orden social y la esperanza. Sin embargo, la fuente de sustento de Elías, el arroyo Querit, no fue inmune a la implacable sequía. Con el paso del tiempo, el hilo de agua que lo había sustentado comenzó a disminuir, haciéndose más fino cada día. El suave murmullo de las aguas dio paso a un silencio ominoso, y las rocas del lecho, una vez sumergidas, comenzaron a asomar bajo el sol implacable. Era un vívido recordatorio de la realidad que afligía a toda la tierra, una señal de que ni siquiera el refugio divinamente provisto estaría exento de los efectos de la calamidad. La disminución del caudal del arroyo no era un abandono, sino el presagio de un nuevo capítulo en la travesía del profeta, una indicación de que la provisión divina se adaptaría a las circunstancias cambiantes. La expectativa de que el arroyo se secara por completo no hizo que Elías entrara en pánico. Más bien, lo impulsó a observar atentamente, pues sabía que el mismo poder que lo había guiado hasta ese momento lo guiaría al siguiente paso. La naturaleza circundante, que una vez fue su refugio, ahora se convirtió en un espejo de la angustia de Israel, pero también en un escenario para la futura demostración de la soberanía divina, que se manifestaría más allá de las fronteras familiares de la nación hebrea. Con el río Querit secándose, Elías recibió pronto la orden, una vez más, de una fuente inaudible para los hombres, pero clara para el profeta. No se trataba de permanecer en Israel, una tierra afligida y controlada por quienes buscaban su muerte, sino de ir a Sarepta. Sarepta, una ciudad fenicia en la región de Sidón, era un lugar improbable para que un profeta de Israel buscara refugio. Estaba ubicada en la tierra natal de Jezabel, el epicentro del culto a Baal y Asera, donde la idolatría no solo era aceptada, sino practicada con fervor. La ciudad, un puerto floreciente,
Vivía del comercio y de su conexión con el mar, y sus habitantes dependían de la lluvia para sus cosechas, pero principalmente para la navegación y el abastecimiento, lo que los hacía vulnerables a la creciente sequía. El desplazamiento de Elías a un territorio extranjero, y más específicamente al dominio de la cultura que Israel tanto imitó en su apostasía, fue una demostración aún más contundente de la soberanía divina, que operaba más allá de las fronteras y las convenciones humanas, utilizando incluso a aquellos considerados enemigos para sus propósitos. Al llegar a las puertas de Sarepta, la escena que se desplegó ante los ojos de Elías fue un sombrío reflejo de la realidad de la sequía que se extendía más allá de Israel. A la entrada de la ciudad, una mujer cuyo vestido y expresión revelaban profunda pobreza y desesperación recogía leña, una tarea tediosa y ardua bajo un sol implacable. Su semblante estaba marcado por el hambre y la resignación, y sus movimientos lentos y pesados delataban agotamiento físico y emocional. El profeta, discerniendo en ella al instrumento de la provisión divina, se acercó y le hizo una petición sencilla pero extraordinaria, dadas las circunstancias. Por favor, dame un poco de agua en una vasija para que pueda beber. En una tierra donde el agua escaseaba cada día y donde cada gota era un tesoro, la petición era una prueba. La mujer, sin dudarlo, a pesar de su propia privación, fue rápidamente a buscar el agua. Fue entonces cuando Elías, con una segunda petición, llevó la prueba de fe a un nivel aún más alto. Te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Esta última petición, dirigida a una mujer visiblemente empobrecida en medio de una hambruna generalizada, prepararía el escenario para el milagro que estaba a punto de ocurrir, revelando la profunda miseria de la viuda y la magnitud de la intervención divina. La respuesta de la viuda de Sarepta a la segunda petición de pan de Elías fue un lamento que expresaba la magnitud de su miseria. Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, sino un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija, y he aquí, recogería 2 leños para ir a preparar algo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Sus palabras pintaban un sombrío panorama de desesperación y resignación. No había esperanza en sus ojos, solo la fría certeza de un fin inminente. No tenía reservas, ningún recurso oculto. Su vida y la de su hijo se reducían a esa última y miserable comida, la delgada línea entre la existencia y la muerte por inanición. La mención de Dios por parte de la mujer, incluso en un contexto de fatalismo, indicaba una conciencia de la divinidad, incluso en medio de su fe en Baal, común en Fenicia. Su brutal honestidad ante la hambruna fue un reflejo de la realidad que muchos enfrentaban en Israel, y más allá, una calamidad que no respetaba fronteras ni afiliaciones religiosas. La fragilidad de la vida humana ante la naturaleza implacable quedó expuesta en su forma más cruda, y la viuda, con su honestidad, reveló el límite del sufrimiento que un alma podía soportar. A pesar del dolor y la miseria que emanaban de las palabras de la viuda, Elías no dudó. Su voz, profunda y llena de una certeza inquebrantable, pronunció una palabra que parecía desafiar la realidad misma de la escasez. No tengas miedo. Ve y haz lo que has dicho, pero primero hazme un pequeño pastelito y tráemelo, y después harás un poco para ti y para tu hijo. El profeta no minimizó la difícil situación de la mujer, sino que le instruyó que antepusiera la necesidad de Dios, representado por su siervo, a su propia supervivencia y la de su hijo. Era una petición que rayaba en la crueldad para las mentes menos inspiradas por Dios, una prueba de fe en el punto más vulnerable de la existencia humana. La obediencia a esta instrucción, desprovista de cualquier lógica humana o esperanza visible, sería el catalizador del milagro. La promesa que siguió no se basó en la abundancia existente,
sino en una intervención sobrenatural. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija se agotará, hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Esa promesa, pronunciada en medio de la desesperación, no fue una sugerencia, sino la declaración de un poder que trascendía la realidad de la sequía, un atisbo de la capacidad de Dios para convertir la desesperación en provisión inagotable. La viuda, ante la disyuntiva de una hambruna inminente y la promesa de un profeta desconocido, tomó una decisión que desafiaba su propia experiencia vital. Movida por una fe incipiente o quizás por la simple desesperanza que la había llevado al punto de no tener nada que perder, obedeció. Regresó a su modesto hogar, donde la esperaba su hijo, y con la poca harina y el escaso aceite que tenía, preparó un pequeño pastel, tal como Elías le había indicado. Ese acto de obediencia, realizado en la más profunda privación, fue un salto en la oscuridad, una rendición total a una palabra que parecía insensata. La tinaja de harina y la tinaja de aceite, testigos silenciosos de su escasez, fueron los destinatarios del milagro que estaba a punto de ocurrir. El olor a pan horneado, un aroma de esperanza en medio de la desesperación, llenó la pequeña vivienda. Un presagio de que la vida, no la muerte, prevalecería. Ese día, la casa de la viuda, antes símbolo de miseria, se convirtió en escenario de una intervención divina que desafió las leyes naturales y la realidad de la sequía que asolaba el mundo exterior. Y como se prometió, el milagro se desarrolló con una simplicidad y persistencia que hicieron su grandeza aún más impresionante. Cada día, la harina en la tinaja y el aceite en la jarra no disminuyeron. A medida que se usaban para sustentar a Elías, la viuda y su hijo, parecían regenerarse, un flujo continuo que desafiaba la lógica de la escasez. Era una provisión diaria, un recordatorio constante de la fidelidad de Dios en medio de la calamidad que consumía la tierra a su alrededor. La casa de la viuda de Sarepta, una vez amenazada por el hambre, se convirtió en un oasis de sustento, un testimonio silencioso del poder del Dios de Israel. Los niños en las calles de Sarepta adelgazaron, los comerciantes lamentaron la falta de productos y la sequía de los campos fenicios fue tan severa como la de Israel. Pero dentro de esos muros la vida continuó, nutrida por una fuente inagotable. El milagro de la harina y el aceite no se trataba solo de comida. Se trataba de demostrar la capacidad de Dios para sostener y honrar la fe, incluso en tierra extranjera y entre quienes no conocían al Señor. La viuda, que antes esperaba la muerte, ahora presenció vida en abundancia, un cambio radical en su existencia, que consolidó su fe en lo invisible. La paz y la provisión en la casa de la viuda de Sarepta se vieron interrumpidas abruptamente por un suceso que sacudió la frágil estabilidad alcanzada. El hijo de la viuda, quien había compartido su última comida y ahora disfrutaba de la milagrosa provisión, enfermó. La enfermedad progresó rápidamente, consumiendo la vitalidad del joven cuerpo, y el aliento que antes llenaba sus pulmones se hizo cada vez más débil. La desesperación se apoderó de la madre. Un viejo miedo resurgió con fuerza redoblada. Los recuerdos del hambre y la muerte inminente parecieron regresar, pero esta vez la amenaza fue aún más cruel, alcanzando la esencia misma de su existencia. El niño se consumió hasta que su último aliento abandonó su cuerpo, dejándolo inerte y frío. La escena de madre llorando sobre el cuerpo sin vida de su hijo, el único vínculo con su esperanza y su futuro, fue una imagen de dolor indescriptible, un lamento que desgarró el silencio de la casa y su alma. La alegría de la provisión se había convertido en duelo,
y la presencia del profeta que había traído vida ahora parecía estar asociada con la tragedia. En su abrumador dolor, la viuda, desesperada, profirió una acusación que reflejaba su angustia y la complejidad de su fe. Dirigiéndose a Elías, exclamó: «¿Qué tengo yo que ver contigo, hombre de Dios? Has venido a mí para recordarme mi iniquidad y matar a mi hijo». Sus palabras, cargadas de amargura e incomprensión, revelaron la creencia común de que las calamidades eran un castigo divino por pecados ocultos. No entendía el motivo de semejante prueba, especialmente después de la provisión milagrosa. Para ella, la presencia del profeta, un hombre de Dios, había llamado la atención divina sobre sus propios errores pasados, resultando en la muerte de su hijo. Elías, ante la acusación y el profundo dolor de la mujer, respondió no con reproche, sino con silenciosa compasión. La escena de muerte materna y desesperación fue un desafío no solo a su presencia allí, sino a la esencia misma de su misión como profeta del Dios vivo. Fue un momento que exigió una intervención divina aún mayor, una demostración de poder que trascendió la mera provisión de alimentos y tocó la línea misma que separaba la vida de la muerte. Elías, sin proferir una sola palabra de reproche ni justificación, tomó el cuerpo sin vida del niño de los brazos de la madre afligida. Desaparecida la fragilidad de la vida, el cuerpo inerte era un peso que contrastaba con la silenciosa angustia del profeta. Lo llevó al aposento alto, la habitación donde él mismo había residido en casa de la viuda, un lugar de refugio y comunión, que ahora se había convertido en un escenario de profunda tristeza. Lo acostó en su propia cama, un gesto que trascendía la mera acción física, significando una rendición y una súplica de proporciones monumentales. Esa modesta habitación, testigo de la continua provisión de harina y aceite, estaba a punto de presenciar una intervención divina que superaría todos los milagros anteriores, un desafío a la soberanía de la muerte. El silencio en la habitación solo era roto por el llanto apagado de la madre abajo, y quizás por el propio Elías mientras se preparaba para la oración, con la mente y el espíritu centrados en la vida que se había desvanecido y la esperanza de su restauración. Entonces Elías clamó al Señor, y su oración no fue un susurro, sino un grito angustiado, una intercesión ferviente que se elevaba desde los confines de la mortalidad hacia la inmortalidad. «Oh Señor, Dios mío, has agraviado también a la viuda con quien vivo, matando a su hijo». Sus palabras no eran una acusación, sino una súplica que reflejaba la perplejidad humana ante el dolor y la pérdida, incluso tratándose de un profeta. Reconoció la soberanía divina sobre la vida y la muerte, pero imploró misericordia y compasión. Entonces, con un gesto que expresaba la intensidad de su súplica y la urgencia de su fe, se tendió sobre el niño 3 veces. Cada vez que se acostaba sobre el cuerpo frío, era un acto de identificación, un intento de transferir vida y calor, una imitación simbólica de su propia respiración, y con cada repetición la oración se hacía más intensa. «Oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño recupere su ser». No era una exigencia, sino una súplica humilde y desesperada de que se le devolviera la vida, de que se revirtiera el poder de la muerte. El profeta, el hombre de Dios, estaba allí como canal, como instrumento para una obra que solo el Creador de la vida podía realizar, una oración que puso a prueba los límites de la fe y la intervención divina. La respuesta a la ferviente oración de Elías no se hizo esperar. En la quietud del aposento alto, donde se cernía el silencio de la muerte, la vida comenzó a regresar sutilmente, casi imperceptiblemente al principio. Los ojos del niño, antes vidriosos y fijos, se movieron levemente, y un aliento, débil y vacilante, volvió a sus pulmones. El calor que había abandonado su cuerpo comenzó a regresar, disipando el frío de la ausencia.
Fue un regreso gradual, una reversión de la muerte que desafiaba toda comprensión humana y las leyes de la naturaleza. El corazón del profeta debió latir con una mezcla de asombro y gratitud al presenciar la obra de su Dios, manifestada de una manera tan íntima y poderosa. No hubo truenos ni relámpagos, solo la quietud de la restauración. El milagro de la vida que brotaba de nuevo donde la desesperanza se había apoderado. El alma del niño, que parecía haber partido, ahora habitaba de nuevo su cuerpo, un testimonio silencioso de la soberanía divina sobre la muerte misma, un poder que se extendía mucho más allá de la provisión de alimento. Con la vida del niño completamente restaurada, Elías lo tomó en brazos, levantándolo de la cama donde yacía. Bajó las escaleras de la casa, llevando consigo no solo un hijo para su madre, sino la prueba tangible de una intervención divina sin precedentes. La viuda, aún sumida en su dolor, alzó la vista y vio acercarse al profeta, y la visión de su hijo vivo en brazos debió haber sido como un rayo de sol, abriéndose paso entre las nubes más oscuras. «Mira, tu hijo vive». La simple declaración de Elías no necesitaba más explicación. La realidad hablaba por sí sola. El rostro de la viuda, previamente contorsionado por el dolor y la desesperanza, se transformó en una expresión de conmoción, incredulidad y finalmente una alegría incontrolable. Este fue un milagro inconcebible, una alteración del orden natural de las cosas, y la resurrección del niño no solo le devolvió la vida, sino que también consolidó la fe de la viuda para siempre. Sus palabras: «Ahora sé que eres un hombre de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad», resonaron con la profundidad de una nueva convicción, un reconocimiento del poder y la autenticidad del profeta y del Dios al que servía. Tras el milagro de la resurrección en Sarepta, los meses siguientes estuvieron marcados por la persistencia de la sequía en Israel, que ya entraba en su tercer año. La calamidad se había agravado, transformando el paisaje, una vez vibrante, en una escena desolada. Los lechos de los ríos eran grietas secas, los campos estaban blanqueados por el polvo y los árboles, una vez frondosos, alzaban sus ramas secas como esqueletos hacia el cielo implacable. La vida se convirtió en una lucha diaria por la supervivencia. El hambre ya no era una amenaza, sino una realidad omnipresente que moldeaba cada decisión, cada pensamiento. El ganado moría por miles y la sed afligía tanto a animales como a hombres. Las ciudades, una vez centros de comercio y vida, se volvieron oscuras y silenciosas, pobladas de rostros marcados por el agotamiento y la desesperación. Incluso la corte de Acab y Jezabel sintió los efectos, y el rey se vio obligado a buscar pastos y fuentes de agua en lugares remotos, en un intento inútil por salvar lo que quedaba de sus rebaños. La impotencia de Baal era innegable. Sus altares, aunque aún frecuentados por fervientes devotos, no producían ni una sola gota de lluvia. La nación estaba en crisis, un pueblo entero al borde del colapso, y la profecía de Elías pendía sobre ellos como una condena, un recordatorio constante de su apostasía. Fue entonces, en el clímax de esta prolongada aflicción, que la palabra del Señor vino de nuevo a Elías. «Ve, muéstrate a Acab, porque yo enviaré lluvia sobre la tierra». La orden fue clara y directa, el fin del aislamiento y el comienzo de la confrontación final. El tiempo de prueba había llegado a su punto crítico, y la paciencia de Dios, aunque larga, no era infinita. Elías, quien había presenciado la desolación de Israel desde su refugio en Sarepta, ahora era llamado a regresar al centro de la tormenta. La instrucción no era simplemente presentarse al rey, sino ser el instrumento a través del cual vendría la redención de la sequía. Esto significaba una confrontación directa con Acab y, por extensión,
con todo el sistema idólatra establecido por Jezabel. La visita de Elías al palacio no debía ser un acto de sumisión, sino una declaración de autoridad, un recordatorio del verdadero poder que gobernaba el cielo y la tierra. Este momento no se trataba solo de la lluvia, se trataba de la verdad, de la soberanía de Dios sobre los dioses falsos y del llamado a la nación a regresar a la lealtad de sus padres. Era el preludio de un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia de Israel, una confrontación que dejaría clara la identidad del verdadero Dios. La desesperada búsqueda de agua para sus animales llevó a Acab a embarcarse en una expedición personal, una medida que demostró la gravedad de la situación. Él y Abdías, su mayordomo de palacio, un hombre temeroso de Dios que había protegido en secreto a los profetas de Yahvé de la ira de Jezabel, se dividieron las tareas, cada uno tomando una ruta diferente con la esperanza de encontrar algún manantial o pasto que aún no se hubiera secado por completo. La imagen del rey, un hombre acostumbrado al lujo y la abundancia, ahora recorriendo la tierra árida en busca de un poco de vida para sus caballos y mulas, era un testimonio elocuente de la devastación que la sequía había causado. Ninguna reina, ningún dios extranjero, ninguna riqueza podía revertir la desgracia que había caído sobre Israel. La imagen de Acab, antaño orgulloso y despreocupado, ahora doblegado bajo el peso de la calamidad, reflejaba la impotencia humana ante un fenómeno que no podía controlar, una amarga ironía para un rey que se consideraba soberano. Fue durante esta ardua búsqueda que ocurrió un encuentro inesperado e impactante. Mientras Abdías avanzaba, Elías se le apareció, una aparición repentina en los polvorientos caminos de la sequía. Abdías, que conocía al profeta y la profundidad de su fe, se postró de inmediato ante él, en un gesto de respeto y admiración. ¿Eres tú, mi señor Elías? La pregunta, cargada de incredulidad y reverencia, mostraba cuán icónica y temida era la figura del profeta en Israel. Elías, con la calma que le caracterizaba, respondió: «Soy yo. Ve y dile a tu señor: mira, Elías está aquí». La orden de Elías a Abdías de informar a Acab de su presencia fue un desafío directo, una invitación a la confrontación que se avecinaba. El mayordomo, sin embargo, dudó, recordándole a Elías el juramento de Acab de que no había lugar, nación, ni reino al que no hubiera enviado a buscar al profeta, y cómo todos habían jurado no haberlo encontrado. El miedo de Abdías era palpable. Sabía que si le decía al rey que Elías estaba allí y el profeta volvía a desaparecer, su propia vida correría peligro ante la ira de Acab. Fue un momento tenso, donde la fe y el miedo chocaron en el corazón de un buen hombre. Abdías, angustiado, le explicó a Elías el peligro inminente que sentía. Temía no solo la ira de Acab, sino también la intervención sobrenatural que Elías parecía invocar. Y ahora dices: «Ve y dile a tu señor, Elías está aquí. Y sucederá que cuando me vaya de ti, el Espíritu del Señor te llevará a donde no sé. Y cuando vaya a decírselo a Acab y no te encuentre, me matará». La preocupación de Abdías era genuina, basada en la imprevisibilidad de las manifestaciones divinas y la crueldad del rey. Además, reveló su propio acto de valentía en tiempos de persecución. «Sin embargo, yo, tu siervo, he temido al Señor desde mi juventud. No le contaron a mi señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor. Cómo escondí a 100 de los profetas del Señor, 50 por 50, en una cueva, y los alimenté con pan y agua». Sus palabras no fueron una disculpa, sino una súplica de comprensión y solidaridad, una petición para que Elías reconociera la lealtad de un siervo fiel en medio de la apostasía. Fue una demostración de la complejidad de la situación en Israel.
donde la verdadera fe debía practicarse en secreto, bajo la sombra de la muerte. Elías, comprendiendo la aprensión de Abdías y el riesgo que corría, reafirmó su intención con un juramento solemne, disipando cualquier duda. «Vive el Señor de los ejércitos, ante quien me presento, que sin duda me presentaré a él hoy». La seriedad de sus palabras era incuestionable, un compromiso divino que garantizaba su presencia ante Acab. Con esta seguridad, Abdías no dudó más. Se dirigió a Acab, cuyos ojos, marcados por la preocupación y la búsqueda incesante, se abrieron de par en par al oír la noticia. La figura del profeta, temido y detestado por el rey, estaba finalmente a su alcance. Acab no perdió tiempo. El encuentro era inevitable. Abandonó su búsqueda de agua y partió en busca de Elías, con una mezcla de ira, curiosidad y quizás un rastro de miedo en el rostro. El aire estaba cargado de expectación ante la confrontación, y el desolado paisaje de Israel, otrora escenario de una sequía implacable, estaba a punto de presenciar un ajuste de cuentas que definiría el destino de la nación y la supremacía del Dios verdadero. El momento de la verdad había llegado, y ya no habría forma de esconderse de la realidad. El encuentro entre Acab y Elías fue un momento cargado de tensión y simbolismo. El rey, al ver al profeta, no pudo contener su hostilidad y profirió una acusación que reflejaba su propio ego y la ceguera de su idolatría. ¿Eres tú el que perturba a Israel? Para Acab, la sequía no era consecuencia de sus actos, sino una plaga traída por Elías, el hombre que se había atrevido a confrontar a su reino y desafiar a sus dioses. La ironía era palpable. El verdadero alborotador del reino estaba allí, frente a quien le hablaba, pero incapaz de ver su propia culpa. La actitud de Acab, a pesar de la calamidad que asolaba su reino, seguía siendo de arrogancia, un intento de eludir la responsabilidad de la miseria que él mismo había causado al abandonar al Dios de sus padres e introducir el culto a Baal. La sequía, vista por el pueblo como un castigo divino, era para el rey una conspiración personal orquestada por Elías, un profeta irritante que insistía en frustrar sus designios. Elías, sin embargo, no se dejó intimidar por la acusación del rey. Su respuesta fue directa, cortando la ilusión de Acab con la espada de la verdad. «Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales». La voz del profeta resonó en el aire seco, imperturbable, cargada de una autoridad moral que el poder del rey no pudo suprimir. No solo refutó la acusación, sino que echó la culpa sobre sí mismo, señalando la raíz de la desgracia de Israel: la apostasía, la adoración de dioses falsos y el abandono del pacto con el Señor. No fue la naturaleza la que falló, ni un profeta el que maldijo, sino la infidelidad de la nación, liderada por su propio rey. Esto no fue solo un diálogo, sino un choque de ideologías, una batalla por el alma de una nación. Elías, en su sencillez, representó la voz de la verdad en medio de una corte que se ahogaba en mentiras e idolatría, y sus palabras fueron un rayo de luz en la oscuridad espiritual que cubría a Israel. Tras su reprimenda directa a Acab, Elías no se limitó a señalar con el dedo acusador, sino que propuso una solución, un desafío inevitable. «Ahora pues, envía y reúne ante mí a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Asera, que comen a la mesa de Jezabel». El llamado no era para un debate teológico en un ambiente controlado, sino para una confrontación pública, una prueba de fuego ante toda la nación. El monte Carmelo, con sus empinadas laderas y panorámicas vistas al mar, sería el escenario perfecto para esta demostración de no poder.
La presencia de los profetas de Baal y Asera, apoyados por la reina, no era una cortesía, sino una exigencia de que se expusiera la verdad donde las mentiras habían echado raíces. Elías, un solo hombre, desafiaba a cientos de profetas y al poder establecido de una reina idólatra. La magnitud del desafío era inmensa, y el riesgo para Elías, palpable. El silencio de Acab ante la audacia del profeta indicaba que no tenía alternativa. La presión de la sequía y la necesidad de una respuesta lo obligaron a aceptar lo que Elías proponía, incluso si iba en contra de su propia voluntad y creencias. Así se dio la orden y se difundió por toda la tierra de Israel. Se enviaron mensajeros, y la noticia del gran enfrentamiento en el Monte Carmelo se extendió como un susurro, mezclando curiosidad y aprensión. De todas partes del reino, la gente comenzó a movilizarse, impulsada por el hambre, la duda y la esperanza de una solución a la calamidad que los afligía. Los agricultores abandonaron sus campos secos, los pastores dejaron sus escasos rebaños, y familias enteras emprendieron la peregrinación al monte. Los profetas de Baal y Asera, acostumbrados al prestigio de la corte y a la seguridad de sus templos, también acudieron al Carmelo, quizás con una mezcla de arrogancia y temor velado. La expectación era palpable en el aire. No se trataba de una festividad, ni de una celebración religiosa cualquiera. Era un juicio, una asamblea solemne, donde se decidiría el destino de la fe de una nación. El Monte Carmelo, que antaño era un lugar de reverencia natural y vistas impresionantes, estaba a punto de convertirse en el escenario de uno de los acontecimientos más dramáticos y transformadores de la historia de Israel, un lugar donde la presencia de Dios se manifestaría de una manera que nadie olvidaría jamás. Cuando la inmensa multitud de Israel y los cientos de profetas de Baal y Asera se reunieron en el Monte Carmelo, la escena fue de una solemnidad impresionante. El aire estaba cargado de una silenciosa, casi palpable anticipación que no era de celebración, sino de juicio inminente. El sol abrasador, sin una sola nube en el vasto cielo azul, era un recordatorio constante del motivo de su reunión, la implacable sequía que se había prolongado durante 3 años y medio. Los rostros del pueblo estaban demacrados por el hambre y la ansiedad, con la mirada fija en la solitaria figura de Elías y en contraste en la numerosa y ostentosa procesión de los profetas de Baal, vestidos con sus ropajes rituales, con una mezcla de arrogancia y nerviosismo disimulado en sus rostros. Acab, el rey, observaba desde una posición elevada, quizá aún intentando comprender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Ese monte, sagrado en su propia belleza natural, se convirtió ahora en un anfiteatro para una exhibición de poder que definiría la verdadera divinidad en Israel. Elías, con su austera sencillez, se dirigió a la multitud con una voz que rompió el silencio y las dudas. ¿Hasta cuándo dudarán entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si es Baal, síganlo a él. Sus palabras fueron una reprimenda directa a la vacilación e hipocresía del pueblo, que intentaba reconciliar el culto al Dios de sus padres con el culto a los dioses cananeos. La cuestión era clara y no admitía medias tintas. La fidelidad a Dios exigía exclusividad. El desafío fue lanzado. Elías propuso entonces la prueba. Se prepararían 2 toros para el sacrificio, uno para el mismo paciente Señor y otro para Baal. Cada grupo de profetas invocaría a su Dios para que enviara fuego del cielo y consumiera la ofrenda. El Dios que responda con fuego es Dios, concluyó Elías con una convicción inquebrantable. Los profetas de Baal, en su abrumadora mayoría numérica, aceptaron el desafío, confiados en el poder de su Dios. El día estaba a punto de ser testigo de una de las batallas espirituales más dramáticas jamás libradas.
y el destino de Israel pendía de un hilo, aguardando el veredicto del cielo. Los profetas de Baal fueron los primeros en actuar, dada su superioridad numérica, que les dio la ventaja inicial para elegir el toro y preparar el altar. Con rituales frenéticos comenzaron sus invocaciones desde la madrugada. Sus gritos resonaron por las laderas del Carmelo. «¡Oh, Baal, escúchanos!». Saltaron sobre el altar que habían construido y sus movimientos se volvieron cada vez más histéricos a medida que pasaban las horas sin obtener respuesta. Se cortaron con cuchillos y lanzas, como era su costumbre, creyendo que el derramamiento de sangre y la automutilación atraerían la atención de su deidad. El sonido de sus lamentos y la intensidad de sus rituales eran visibles y audibles para toda la multitud. El sol se movía lentamente por el cielo, intensificando el calor y la sequedad, y el sacrificio de Baal permaneció intacto ante el fuego. La esperanza inicial de la multitud, que había estado observando atentamente, comenzó a dar paso a una creciente frustración y desilusión. Al acercarse el mediodía y el sol caía a plomo sobre el Carmelo, Elías, observando el fervor inútil de los profetas de Baal, comenzó a burlarse de ellos con una voz que desmentía su seriedad habitual. «Gritad a voz en cuello porque es un dios. Quizá habla, quizá está ocupado, quizá está de viaje, quizá duerme y ahora despierta». Sus palabras, aunque satíricas, pretendían exponer la inutilidad de adorar a una deidad inerte. La burla de Elías solo intensificó los esfuerzos de los profetas de Baal. Con mayor furia gritaron y se mutilaron hasta la noche en una orgía de fervor inútil. Llegó la noche, pero no hubo voz, ni respuesta, ni señal de atención. La decepción se palpaba en el aire. El altar de Baal yacía frío y el sacrificio no se había consumido. La multitud, que había observado durante horas, comenzó a inquietarse, siendo el silencio del cielo de Baal una respuesta en sí mismo, la ausencia de poder y la inexistencia de una divinidad capaz de intervenir. Tras el espectáculo estéril de los profetas de Baal, Elías, con un gesto de autoridad sereno pero incuestionable, atrajo la atención de la multitud. «Acérquense a mí», dijo, y el pueblo, exhausto por la larga espera y decepcionado por la impotencia de Baal, se acercó. Había llegado la hora del Dios verdadero. Elías comenzó a restaurar el altar del Señor, derribado, quizá por los propios israelitas en su apostasía o por los profetas de Baal durante el reinado de Jezabel, con 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Lo reconstruyó, simbolizando no solo la restauración de un lugar de culto, sino también la reunificación de una nación dividida en su fe. Cada piedra era un recordatorio del antiguo pacto, la alianza olvidada con el Dios de sus padres. El trabajo fue metódico, realizado bajo la atenta mirada de la multitud, en contraste con la histeria anterior. Fue un acto de reverencia y dedicación que preparó el escenario para la manifestación ordenada y solemne de él. Elías entonces demostró una confianza audaz que parecía casi absurda a cualquier observador. Hizo una zanja alrededor del altar lo suficientemente grande como para contener una cantidad considerable de agua. Luego ordenó que el toro preparado para el holocausto se colocara sobre la leña, pero no se detuvo allí. Ordenó que se llenaran 4 grandes ollas de agua y se vertieran sobre el sacrificio y la leña. No una, sino 3 veces el proceso se repitió. 12 ollas de agua en 1900, en una época de extrema sequía, cuando cada gota era preciosa, se vertieron sobre el altar. El agua empapó la ofrenda, la leña, las piedras, y se desbordó, llenando la zanja que la rodeaba. Fue un desafío deliberado a la lógica, una anulación de cualquier posibilidad de fraude, eliminando la más mínima posibilidad de que se hubiera producido un incendio natural.
Este acto, aparentemente imprudente en medio de la hambruna, fue la prueba definitiva de la fe de Elías, una declaración de que el poder que invocaba no necesitaba artificios humanos. La humedad excesiva no sería un obstáculo, sino un amplificador de la gloria venidera. Al acercarse la tarde, la hora del sacrificio vespertino, Elías dio un paso al frente. Su voz resonaba con la serena autoridad de quien habla en nombre del Altísimo. No había gritos ni histeria en sus palabras, solo la solemnidad de una súplica. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que he cumplido todas estas cosas por tu palabra. Su oración fue una declaración de fe y una súplica de vindicación, no para beneficio personal, sino para la gloria del nombre de Dios. No imploró un espectáculo, sino la revelación de la verdad. La mención de los patriarcas fue un recordatorio del antiguo pacto, de la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones, en directo contraste con la infidelidad de la nación. Elías continuó su oración. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, Señor, eres Dios, y que has vuelto a él sus corazones. La repetición de respóndeme no era señal de duda, sino de urgencia y fervor, un clamor para que la verdad se estableciera incuestionablemente para toda la nación. El objetivo final del milagro no era simplemente la destrucción del sacrificio, sino la conversión del corazón del pueblo, su regreso a la lealtad al único Dios verdadero. En el preciso instante en que cesó la oración de Elías, el cielo, previamente despiadado, se rasgó con una manifestación que dejó a todos en total asombro. No era un rayo cualquiera, sino un fuego del Señor que descendió del cielo con una intensidad y un poder que desafiaban toda explicación natural. El fuego del Señor no era un fuego común. Descendió con furia y precisión sobrenaturales, consumiendo no solo la ofrenda quemada, el toro, sino también la leña que lo sostenía. En un instante, la ofrenda quedó reducida a cenizas, el vapor ascendiendo al cielo en aceptación divina. Pero la manifestación no se detuvo allí. La intensidad del fuego fue tal que consumió incluso las piedras del altar, haciendo que se desintegraran bajo su calor implacable. El suelo, previamente cubierto de tierra seca y polvo, fue quemado y purificado, y el agua que llenaba la zanja, vertida en tal abundancia que disipó toda duda, se evaporó en un instante sin dejar rastro. Fue una demostración de poder que trascendió la comprensión humana, una confirmación abrumadora de que el Dios de Elías controlaba no solo el fuego, sino la materia misma, el aire y el agua. El silencio que siguió a esta explosión de poder no fue de mera quietud, sino de total conmoción y asombro. La reacción de la multitud fue inmediata y unánime. Quienes antes habían vacilado entre la fidelidad y la idolatría, quienes habían observado con una mezcla de escepticismo y curiosidad, se postraron en adoración. El murmullo de voces se convirtió en un coro poderoso e innegable. El Señor es Dios. El Señor es Dios. El grito resonó por las laderas del Carmelo, una confesión colectiva que brotó de corazones previamente divididos. Ya no había duda ni vacilación. La realidad del poder divino era tan abrumadora, tan incuestionable, que la verdad se impuso de forma innegable. Los profetas de Baal, que horas antes se retorcían en sus estériles rituales, ahora temblaban ante la manifestación del Dios verdadero, con el rostro pálido y el corazón lleno de terror. Ese momento no fue solo un espectáculo, sino una conversión masiva, un retorno a la fe que había sido descuidada y profanada durante años. La visión del fuego consumiendo todo, incluso las piedras y el agua, quedó grabada en la memoria de todos los presentes, un recordatorio eterno
de la soberanía del Dios de Israel. Escribiré los párrafos 41 y 42. Quedan 8 párrafos para el final. Con el reconocimiento del pueblo resonando por toda la montaña, Elías, sin perder un instante de su recién adquirido fervor, dio una orden que sellaría el destino de los engañadores de Israel. Apresen a los profetas de Baal, y que no escape ninguno. La multitud, hasta entonces pasiva, se movió con determinación implacable, impulsada por la convicción de que el Dios verdadero había hablado y que la idolatría debía ser erradicada. Los profetas de Baal, ahora despojados de su arrogancia y poder engañoso, fueron arrastrados al río Cisón, un arroyo que serpenteaba cerca del Carmelo. El Cisón, antaño un arroyo modesto, estaba seco por la prolongada sequía, pero sus rocosas orillas serían el escenario de un juicio sombrío y necesario. La ejecución de los profetas no fue un acto de venganza personal, sino la imposición de la ley divina en un contexto donde la idolatría había corrompido a la nación y la había sumido en la miseria. Fue un acto de purificación, una purga de la falsedad que había envenenado el alma de Israel. Con la tierra limpia de los profetas de Baal, Elías se acercó a Acab con una última instrucción y una promesa de alivio. Sube, come y bebe, porque ha llegado el sonido de una lluvia abundante. La voz del profeta transmitía una certeza que desafiaba la visión de un cielo aún despejado. Para Acab, la sugerencia de comer y beber, después de un día de tanta tensión y con la nación aún sumida en la sequía, podría haber parecido absurda, pero la autoridad de Elías era innegable. El rey obedeció y subió a comer, mientras que Elías, impulsado por un propósito superior, subió a la cima del Carmelo, desde donde se podía ver el mar sin obstáculos. Allí se inclinó hasta el suelo, con el rostro entre las rodillas, en una postura de profunda humildad e intercesión. Ya no existía el imponente desafío, solo la súplica de un siervo de Dios pidiendo el cumplimiento pleno de la promesa divina, la lluvia que devolvería la vida a la sedienta tierra de Israel. Aquel acto de oración en medio de la desolación y después de un triunfo abrumador, demostró que el poder no residía en el hombre, sino en el Dios al que servía. Envió a su sirviente a observar el mar, instruyéndole que estuviera atento a cualquier señal de cambio en el horizonte. El sirviente ascendió, y la vasta e inmutable extensión azul se extendió ante sus ojos. Al regresar, su respuesta fue un eco de la persistente aridez. No hay nada. Sin embargo, la fe de Elías no flaqueó ante la ausencia de evidencia visual. Persistió, ordenando a su sirviente que regresara a su puesto de observación. 1, 2, y así sucesivamente 7 veces. El sirviente repitió el viaje y recibió la misma respuesta desalentadora. Fue una prueba de perseverancia, un recordatorio de que las promesas divinas a menudo se manifiestan tras la persistencia humana. El sol seguía cayendo a plomo sobre la tierra, y el aire permanecía seco y quieto, sin señales de la tan esperada lluvia que se acercaba. La 7ª vez, sin embargo, el sirviente regresó con noticias que, aunque modestas, cargaban con el peso de una gran esperanza. Mira, sube una nube del mar, tan pequeña como la palma de la mano. Una nube tan diminuta, apenas distinguible en el vasto cielo, parecía insignificante comparada con la magnitud de la sequía que había asolado la nación durante años. Sin embargo, para Elías, fue la confirmación de que Dios había comenzado a responder. La pequeña nube, que fácilmente podría haber pasado desapercibida para ojos menos observadores, era el presagio de una intervención que desafiaría a la naturaleza misma. No era un ejército de nubes oscuras, sino una simple señal, una demostración de que incluso el más mínimo indicio del poder de Dios podía convertirse en una fuerza abrumadora. Sin dudarlo, Elías instruyó a su sirviente: «Sube, dile a Acab,
Prepara tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga. La urgencia en la voz del profeta era palpable. La promesa estaba a punto de cumplirse y la naturaleza estaba a punto de experimentar una transformación radical. La pequeña nube, que al principio parecía no mayor que la palma de la mano, comenzó a crecer a una velocidad asombrosa, expandiéndose velozmente por el cielo. En poco tiempo, la extensión azul que había dominado Israel durante años fue absorbida por una densa y densa oscuridad. El aire, previamente quieto y seco, comenzó a moverse en fuertes ráfagas de viento, levantando el polvo de la tierra reseca en remolinos. El lejano estruendo del trueno, débil al principio, pronto se convirtió en un poderoso rugido que resonó por las montañas, anunciando la inminente llegada la promesa de Elías. La pequeña nube que parecía insignificante se transformó ahora en una imponente manifestación de la naturaleza, una fuerza incontrolable que cayó sobre la tierra sedienta. Esta no era una tormenta común, era la respuesta divina, el cumplimiento de un milagro que selló la verdad del Dios de Israel. En medio de la creciente oscuridad y el viento aullante, una lluvia torrencial comenzó a caer sobre Israel. No fue una sola gota ni una llovizna pasajera, sino un aguacero impetuoso, un diluvio que arrasó con el polvo acumulado durante años. El sonido de la lluvia al golpear la tierra seca era ensordecedor, una melodía de redención tras un largo período de luto. Los ríos, antaño lechos de piedra y arena, comenzaron a crecer y desbordarse, y el agua se precipitó por la ladera de la montaña en torrentes que arrasaron con todo a su paso. La tierra, antaño un lienzo agrietado y polvoriento, absorbió la vida y el olor a tierra mojada, un aroma olvidado hacía mucho tiempo, se elevó en el aire. La calamidad de la sequía se convirtió abruptamente en una inundación, un exceso de oferta que demostró la magnitud del poder divino. La nación de Israel, que había sufrido por su apostasía, ahora presenciaba la misericordia de su Dios, un milagro de la naturaleza que se unía a la demostración de poder en el Monte Carmelo. Acab se apresuró a ir a Jezreel en su carro, no solo para escapar de la tormenta que se avecinaba, sino quizás para informar de los extraordinarios acontecimientos del día. La lluvia torrencial arrastró no solo el polvo de la tierra, sino también la incertidumbre y la idolatría que habían consumido a la nación. Sin embargo, la figura de Elías no se detuvo. Impulsado por una fuerza sobrenatural, se ciñó los lomos y corrió delante del carro de Acab, cubriendo la distancia hasta Jezreel. Fue un acto de asombroso vigor para un hombre que había soportado un día tan intenso, un testimonio de la misma mano divina que había traído el fuego y la lluvia, que le había otorgado un poder extraordinario. La imagen del profeta corriendo delante del rey bajo la lluvia torrencial era un símbolo de la supremacía del poder divino sobre el poder terrenal, un vívido recordatorio de aquel que verdaderamente dominaba a Israel. La llegada a Jezreel bajo la lluvia torrencial marcó el final de un día de pruebas y revelaciones, un día que quedaría grabado en la memoria del pueblo. El suceso en el Monte Carmelo y la lluvia torrencial subsiguiente no fueron milagros aislados, sino la culminación de una intervención divina destinada a restaurar la fe de una nación. La sequía que había azotado la tierra durante 3 años y medio había sido un instrumento de juicio, y ahora la lluvia era la señal de redención. El contraste entre la aridez que trajo la apostasía y la abundancia que trajo el retorno al Señor era innegable. Las semillas de la verdad se habían sembrado en los corazones que presenciaron el fuego del cielo y el diluvio redentor. Aunque la historia de Israel continuó llena de desafíos, el recuerdo de aquel día en el Monte Carmelo permaneció como un faro,
un testimonio indeleble de la soberanía del Dios de Abraham, Isaac e Israel, quien solo tiene verdadero poder sobre la vida, la muerte y los elementos de la naturaleza. Ese día intenso y extraordinario terminó abruptamente cuando la lluvia inundó la tierra, dejando una profunda huella en quienes lo experimentaron, un renovado temor y respeto por el Dios que se había revelado de una manera tan grandiosa e inexplicable. El día en el Monte Carmelo y el torrente de lluvia que le siguió no fueron simples fenómenos meteorológicos. Fueron la respuesta contundente de un Dios que se niega a ser olvidado. La historia de Elías nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, la verdad puede emerger de forma abrumadora, transformando la desesperación en un testimonio inquebrantable. Si te impactó este viaje y quieres seguir desentrañando los misterios y el poder de los relatos bíblicos, dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta serie. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que se publique un nuevo video y comenta abajo qué parte de la historia de Elías te sorprendió más. Nos gustaría saber tu opinión.